Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Labarrieta y hoy día vamos a hablar sobre el tema de la gestión de operaciones y en particular del plan de operaciones. ¿Ya? Gestión de operaciones, como ustedes saben, se imaginan, ¿cierto? Es un área central del quehacer de las organizaciones y de las empresas. Uno no se podría imaginar una empresa, ¿cierto?, que no produjera o que no vendiera algo a los clientes. Y para que eso de alguna manera ocurra, tengo que o fabricarlo o importarlo, traerlo o comprárselo a alguien. Normalmente en el mundo actual quizás importarlo. Pero incluso en el caso de la importación, o sea, cuando yo compre un producto afuera y lo traiga para Chile y que ese producto de alguna manera cumpla con las características que las personas quieren, yo tengo que diseñar todo ese proceso. Hay procesos que están involucrados desde el manejar la orden, desde de alguna manera hacer los pedidos, hasta el transporte físico. Ahora, esto se hace más complejo aún o incluye más partes, ¿cierto? Si es que además de importarlo, digamos, de solo importarlo, uno quisiera además fabricarlo, si es que el procesamiento de esto es al interior de la compañía, uno mismo lo fabrica. Y esto es aplicable no solamente para empresas de productos, ¿cierto?, sino que también para empresas de servicios, y por eso normalmente uno habla más bien de gestión de operaciones más que gestión de producción, como era el término que se utilizaba antes, justamente para que quepan este otro tipo de organizaciones. De hecho, una institución pública, una ONG, un hospital, todas ellas deberían tener un plan de operaciones, porque hay operaciones que ellos tienen que realizar. Fíjense, por ejemplo, un banco tiene muchas operaciones que se realizan. Cuando yo, por ejemplo, hago un depósito, cuando yo hago un retiro, saco plata, ¿cierto? O hago una inversión. Bueno, una vez que uno hace ese paso en el que interviene el cliente y lo hago por internet o lo hago en persona, bueno, van a ocurrir una serie de cosas que es necesario de alguna manera planificar y que alguien las realice, ya sea una máquina o eventualmente una persona, ¿cierto? Va a depender del grado de tecnologización y el grado de automatización que de alguna manera exista. Bueno, vamos entonces a la slide. Eh, bueno, en este caso aparece el diagrama general de las distintas actividades que son importantes para la gestión de operaciones y que hemos visto en otro video, en otra clase. Bueno, pero en términos generales son cuatro, ¿cierto? Y parten desde el cliente y la definición de alguna manera de cuál es la calidad necesitada o esperada por los clientes y que está vinculada a la propuesta de valor, ¿cierto? Yo he detectado una necesidad en los clientes me dicen esto es lo que más o menos yo quiero, yo en función a lo que los clientes quieren y lo que veo que el medio está entregando, yo hago una oferta, una propuesta de valor que probablemente tendrá algunos aspectos diferenciados, distintos del resto, y esa oferta de valor tiene que de alguna manera bajarse a una calidad esperada más específica, al del producto, ¿cierto? O sea, por ejemplo, yo tengo, en este caso estamos hablando de una fábrica de muebles. Quizás mi oferta de valor, supongamos, son muebles de alta calidad o de altísima calidad en madera y en estilos tradicionales. Bueno, esa es una propuesta general de valor general, pero yo tengo que probablemente hacer una bajada, tengo que de alguna manera desglosar eso, tengo que especificar qué es lo que yo necesitaría para cumplir con esa definición de propuesta de valor. Entonces, por ejemplo, qué tipo de maderas son las que yo necesito fabricar, maderas nativas, maderas tradicionales, maderas importadas, maderas exóticas, eso podría, una combinación de aquella es una definición. ¿Qué tipo de estilos tradicionales? El estilo tradicional del siglo pasado, el estilo tradicional de Art Deco, el estilo tradicional de hace 3 4 siglos, casi como tipo franceses, del Luis XV, qué sé yo, u otros, u otro tipo entre comillas, de estilo tradicional. Bueno, todo eso lo tengo que definir y tengo que definir además ciertos estándares de durabilidad, de ensamblado y otros que hacen que la fabricación sea de alguna manera estos muebles de altísima calidad de acuerdo a lo que hemos definido, pero eso lo tengo que precisar, ¿cierto? Bueno, para que esto ocurra, para que el producto realmente se
produzca de estas maneras y con estas características, que se llegue a ese nivel de calidad, es necesario establecer ciertos procesos o actividades. Y los que tenemos ahí son los procesos más comunes, ¿cierto? Y los hemos dividido en tres, ¿cierto? La parte de la cadena de suministro de entrada o logística de entrada, que la aparece ahí con 2A. La parte de transformación, que es la parte 2B, ahí también aparece la parte de venta y distribución, pero normalmente esos procesos de venta y distribución son más responsabilidad del área de marketing, pero en el caso de que uno quisiera mezclarlo, podría meterlo ahí también, ¿cierto? Y además, de alguna manera, igual uno tiene que pensar en cuáles son las actividades de marketing para coordinarse, ¿ya? Y por otro lado tengo el lado hacia la derecha del cuadro, ¿cierto? Tengo la cadena de suministro en su parte de salida, o la logística de salida, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo yo, los productos que ya están terminados, los productos que están listos, de alguna manera para ser entregados o vendidos, cómo hago ese proceso de entrega y vendido, ¿ya? Y venta, perdón. Ese es el segundo tema, que son de los procesos de actividades. Un tercero tiene que ver con en dónde se realiza esto, en qué instalaciones, digamos, en qué fábrica, ¿cierto? ¿Cuál es la fábrica? ¿Cuál es la planta? ¿Cuáles son las maquinarias? ¿Cuáles son los equipos? ¿Cuáles son las bodegas? ¿Cuáles son las distintas instalaciones que se requieren para poder realizar estos procesos? Y eso tiene que ser planificado también, tiene que ser identificado cuál es la ubicación, el tamaño, obviamente la capacidad necesaria, cuál es el nivel de tecnología, ¿cierto? Pues fíjense que en este caso dijimos que eran muebles de tipo de alta calidad y de altísima calidad y de estilo tradicional. Bueno, alguien podría decir, bueno, estos muebles los vamos a hacer con una tecnología muy automatizada, o sea, de altísima calidad, pero todo muy automatizado en una fábrica de alta precisión. O uno podría decir, no, yo quiero hacer esta oferta la voy a hacer más bien muebles uno a uno, hechos a medida, hechos por artesanos de alta o mueblistas de altísima competencia, ¿cierto? Bueno, esa es una decisión que yo tengo que tomar y obviamente va a estar ligada de la mano del tamaño del modelo de negocios que yo tengo, ¿cierto? Si es que mi estrategia es llegar a mucha gente, bueno, está difícil que yo esto lo haga con una tecnología no tan automatizada, porque va a ser difícil conseguir tantos artesanos, mueblistas que puedan fabricar muebles de alta calidad. Entonces, fíjense que como todo va de alguna manera encajando, o tiene que ir encajando y se deriva de alguna manera de la oferta de valor de la estrategia general de la compañía. Entonces, y va bajando hacia las áreas funcionales, en este caso al área de operaciones. Y el último tema que es importante, ¿cierto? El de la gestión de la calidad, que tiene que ver con con cómo controlamos la calidad, cómo verificamos que la calidad es adecuada desde un punto de vista técnico, pero también desde un punto de vista perceptual de los clientes, y cómo buscamos mejorarla, ¿ya? Bueno, esas son básicamente las cuatro áreas centrales que tienen que ver con las operaciones, y que uno tiene que estar obviamente preocupado en un plan, si es que uno está estableciendo un plan de operaciones. Fíjense que además intervienen actores externos. Aparte de los actores internos, también de alguna manera participan los clientes, porque los clientes definen un poco la calidad y lo que se espera. Y por otro lado también participan los proveedores, ¿cierto? Que tienen un rol central, porque de alguna manera determinan cuáles son los insumos que pueden existir y por lo tanto en base a los cuales uno puede trabajar. Bien, entonces, para realizar un plan de operaciones, una de las cosas importantes es pasar de esto que es más general a una definición más específica de los procesos y de las distintas actividades que se requieren realizar para el emprendimiento, para la empresa, para la organización en particular que se esté analizando, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el paso número 1 es identificar cuáles son los procesos y actividades. Y para eso uno tiene que de alguna manera poner una lista, hacer un listado. Y una vez que uno tiene un listado general de cuáles son los distintos procesos, uno debería pasar a definirlo y describirlo un poco más en detalle, ¿cierto? Porque deben a surgir una especificidad mayor que es importante. Después que uno tiene claro cuáles son los procesos y tiene una descripción de los mismos, o es necesario pasar a programarlo en el tiempo,
¿cierto? La programación de las distintas actividades en el tiempo. Y esto tiene que ver mucho con la lógica, digamos, de fabricación o con la lógica de proceso que está detrás. ¿A qué me refiero con esto? Que hay algunas cosas que tienen que ocurrir antes. Si es que yo necesito para fabricar muebles de madera, necesito madera y las voy a fabricar al interior de una compañía y lo voy a hacer, sumamos para hacerlo simple, más artesanal, bueno, voy a necesitar la madera antes, ¿cierto? Voy a tener que tener los insumos, voy a tener que tener los tornillos, voy a tener que tener los pegamentos, las herramientas o maquinarias menores que se tienen que utilizar, cepillos, sierras, etcétera, que yo necesito. Todos esos insumos y algunas herramientas y equipamientos los tengo que tener comprados, y eso obviamente tengo que programarlo de modo que llegue antes de que las personas lo estén de alguna manera produciendo, ¿cierto? Entonces, hay un cierto orden lógico que es necesario incluir en esta programación y es necesario tenerla clara, porque lo peor que podría pasar es que, por ejemplo, yo estoy fabricando los muebles, he cortado las piezas, las estoy ensamblando y supongamos que estos muebles, además de ir atornillados, necesitan ir además encolados o con un pegamento especial. Y justo cuando empezaba a atornillar y quería encolarlo y ponerle este pegamento, no tengo el pegamento adecuado ahí en la organización. Claro, eventualmente puedo ir a comprarlo, pero eso significa que la gente va a estar parada o va a significar una tardanza en el proceso, que obviamente eso significa costo. Y recuerden que uno de los objetivos de cualquier proceso de producción, en realidad cualquier proceso de gestión, es tener eficiencia. Y eficiencia significa tener, de alguna manera, lograr los objetivos, pero al menor costo posible, o al menor costo posible dadas las circunstancias. Entonces, ese falta de ese insumo, en este caso del pegamento, va a afectar la eficiencia y va a afectar, por lo tanto, la rentabilidad de la compañía y eventualmente también el valor que se está creando en la sociedad. Una cosa importante es esta programación, identificar quiénes son los responsables, quiénes están a cargo de estas distintas actividades. Y ahí hay algunos métodos que vamos a hablar, sobre todo el de la carta Gantt, lo voy a explicar a continuación. Y un último punto que es necesario en todo proceso de planificación, sobre todo cuando estamos hablando de empresas y organizaciones, bueno, en realidad en cualquier tipo de organización, es el costearlo, ¿cierto? Porque al final una de las cosas importantes para que esto realmente ocurra, porque recuerda que el plan es una anticipación, ¿cierto? El plan es algo que yo hago antes de que ocurra, justamente para facilitar la implementación. Pero para que eso realmente pase, ¿cierto? Yo tengo que saber cuántos son los recursos financieros involucrados, o sea, cuánto le cuesta a la compañía. La mayoría de los insumos, de los equipamientos, etcétera, del arrendamiento de locales o de fábricas o lo que fuere, va a involucrar un gasto, va a involucrar de alguna manera el entregar recursos financieros, el usar recursos financieros, y para eso es necesario costearlo, de modo que estén esos recursos financieros listos, disponibles, y que el área de finanzas, el área financiera, ¿cierto? Sea capaz de entregarlo a tiempo en los momentos adecuados, de modo de que no se produzcan estos efectos. Porque, por ejemplo, el mismo ejemplo que veíamos recién, entonces, bueno, solucionamos el problema, conseguimos el pegamento, estuvo la gente parada una mañana o un par de horas hasta que se consiguió el pegamento, y después yo digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué ocurrió eso? Si estaba planificado. Sí, estaba planificado. Había que comprar los pegamentos digamos, antes de que se empezara a armar o ensamblar. ¿Por qué no se hizo? Porque no estaba en el presupuesto. ¿Cómo no estaba en el presupuesto? Sí, es que en el presupuesto pusimos solamente los materiales más importantes y no pusimos los materiales o los insumos más pequeñitos. ¿Y por qué? Porque la verdad que nos dijeron que o se nos olvidó, o nos dijeron que no consideráramos los insumos menores. Un error, ¿cierto? Porque ese presupuesto debería haber estado ahí. Porque ¿qué pasó? Cuando lo iba a comprar no había suficiente plata en el área de operaciones, y para efectos de solicitar el dinero no se pudo conseguir el dinero adicional, y obviamente se tuvo que privilegiar algunos insumos, y en este caso se privilegiaron los otros, las maderas y otras cosas, pero quedaron afuera de la orden los pegamentos. Y eso hace que obviamente se retrase la producción y que se haga de alguna manera más costoso esto. Entonces, el primer punto aparece ahí. Déjenme ver si lo puedo borrar un poquito. Perdón. Ahí. Vamos a correrlo. Perdón, ahí está. Entonces, lo primero que aparece ahí es identificar los procesos. Me sigue corriendo. Perdón. Identificar los procesos. Y bueno, lo que hicimos acá es básicamente. Ay, dale. Perdón.
Básicamente utilizar estas 4 áreas, ¿cierto? Tenemos 4 áreas de acción que son importantes: el tema del producto, la calidad, el tema de la logística de entrada, la transformación, fundamentalmente transformación, algo de venta, la logística de salida, el tema de instalaciones y el tema de gestión de la calidad. Eventualmente uno podría agruparlo de otra manera, pero esta es una agrupación que por lo menos es coherente, completa, incluye la mayoría de las cosas que uno tiene que hacer. Entonces, aquí hicimos una lista de cosas genéricas, de procesos genéricos que son esperados, y eso viene del cuadrito anterior, ¿cierto? Del cuadrito que veíamos en el modelo en donde aparecían los distintos procesos, ¿cierto? De ahí sacamos el listado de actividades específicas y los pusimos ahí. Estos son los procesos generales, los procesos más importantes que están asociados a cada una de estas cosas. Por ejemplo, asociado al tema de producto y calidad, un elemento central, un proceso central, es definir cuál es la calidad necesaria esperada, ¿cierto? Porque eso me va a definir en el fondo qué tipo de modelo yo voy a fabricar y por lo tanto qué tipo de insumos voy a necesitar, qué tipo de herramientas, qué tipo de equipamiento, la cantidad, ¿cierto? De equipamiento, las habilidades que tienen que tener las personas, etcétera, ¿ya? O sea, eso es muy, muy importante. Por ejemplo, la logística de entrada, bueno, ahí hay elementos que se tienden a repetir, como las compras, los proveedores, el manejo de proveedores, la logística de entrada, o sea, lograr que los insumos vengan o se transporten, digamos, desde los proveedores hasta la fábrica o hasta la empresa, ¿cierto? El tema de inventarios, cómo voy a manejar estos inventarios cuando me lleguen los insumos, cuando me llegue la madera, cuando me llegue, qué sé yo, los tornillos, cuando me lleguen los equipos, bueno, ¿dónde los voy a ubicar? ¿Cómo los voy a ubicar? ¿Cierto? ¿Cómo los voy a organizar? Bueno, todo eso entra dentro de lo que es manejo de inventario. Entonces, fíjense que aquí hemos puesto de alguna manera, para las distintas áreas de operaciones, hemos puesto los procesos centrales, pero aparte de esto yo lo tendría que identificar, ¿cierto? Algunas actividades más específicas. Y esto, ¿cierto? Normalmente va a ocurrir cuando yo estoy describiendo el proceso. O sea, cuando yo describo el proceso, por ejemplo, aquí estamos en el proceso de diseño de producto, ¿cuál es el objetivo del proceso? Es definir los productos que se van a vender, o sea, cuáles son las características de los productos que se van a vender en la tienda, y en este caso hemos sido súper específicos que esto se tiene que definir con 8 meses de anticipación a la venta, ¿ya? Entonces esto tiene que estar súper claro, y además tiene que ser consistente con las definiciones generales de calidad que hemos dicho, y esas vienen de alguna manera de marketing, o vienen de los clientes, y vienen de la propuesta de valor, de la estrategia. Entonces, ¿cuáles son los insumos que van a necesitarse principalmente y cuáles son las actividades? Por ejemplo, en este caso, para diseñar los productos, en este caso diseñar los muebles, estamos hablando, ¿cierto? ¿Qué cosas se tendrían que hacer? Revisar los retailers, o sea, otras tiendas internacionales. Por ejemplo, ir a IKEA, la tienda internacional. O revisar catálogos de tiendas internacionales. Y eventualmente incluso, bueno, ahí aparece online, ¿cierto? Eso es una de las cosas que uno tendría que hacer. Hacer una visita anual o bianual a retailers internacionales. O sea, ir físicamente a otros retailers, de modo de sacar ideas, ir a visitar a IKEA, ir a visitar otros retailers, otros distribuidores o vendedores de muebles, de modo de sacar ideas, de ver las tendencias. Además de eso, participar anualmente en una feria de proveedores, que nuevamente para lo mismo. Por ejemplo, la feria de Cantón, que es una feria muy famosa donde aparecen muchos proveedores. Bueno, en el último tiempo se ha tenido que hacer online, pero normalmente antes uno iba a la feria, una feria inmensa, ¿cierto? Y esta se realiza 2 veces al año y está de alguna manera diferenciada por categoría. O sea, las fechas son distintas dependiendo de la categoría, entonces uno tendría que ir a la feria de muebles al menos una vez al año. Y visitar anualmente proveedores para que me dan idea, diseño de prototipos en Chile, ¿cierto? Digitales para su testeo y dimensión, ¿cierto? Y eventualmente el testeo de mercado de colores y formas. Por ejemplo, algunos muebles que sean que involucren color o que involucren alguna forma muy especiales, ¿cierto? Habría que testearlo. No bastaría con solamente fabricar una muestra, sino que habría que traer, por ejemplo, clientes, consumidores o probarlo, ¿cierto? De modo de que funcione. Entonces, fíjense, todas esas actividades corresponden a la fase de diseño de producto. Y fíjense que esto es, bueno, imagínense la cantidad de productos que hay. Por eso que normalmente, como cuando una empresa hace muchos productos, hay un área específica de diseño de productos. Si es que yo siempre fabrico lo mismo, ¿cierto? Si es que yo siempre hago el mismo tipo de silla, siempre hago el mismo, no cambio mucho el diseño, no hay mucha innovación porque no es parte de mi propuesta de valor, bueno, quizás esta es una actividad que se realiza
muy a lo lejos, o una vez al año, una vez cada 2 años, qué sé yo, no se va cambiando mucho, o incluso más, ¿cierto? Entonces a lo mejor no va a necesitar un área, pero un área definida, una persona que se encargue de esto, así como todo el tiempo, ¿cierto? Sino que va a ser una tarea que va a realizar alguien de manera esporádica. Pero si es una empresa que está cambiando regularmente los productos y quiere ser, por ejemplo, más innovadora, obviamente que este es un proceso que se realiza regularmente. Entonces, fíjense que aquí abajo, lo que aparece ahí abajo es el proceso, que es el diseño de producto, y ahí puse las actividades principales, para no poner todas las actividades que aparecían acá, pusimos las principales. Entonces era observación de la competencia y feria, proceso de diseño, o sea, el diseño específico, de modo de hacer un prototipo, y sacar un prototipo o muestra, de modo de evaluarlo. ¿Ya? Esas son las actividades principales. Podríamos desglosarlo más aún si quisiéramos, pero porque no me va a caber en el ejemplo, ¿cierto? Hemos puesto las actividades principales. Entonces, fíjense acá, tenemos dentro de la fábrica de muebles, ahí al medio aparece diseño de producto. Fíjense que además está el proceso de fabricación relacionado con la transformación. Aquí en este caso hemos puesto observación de la competencia y feria, proceso de diseño de un producto y muestras, que era lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿sí? Fíjense, esto es lo mismo. Y lo único que hemos agregado ahí, fíjense que para el proceso de fabricación hemos puesto ahí otras actividades que son importantes. Por ejemplo, el corte de las maderas, porque son muebles de madera, así habíamos definido, todo lo que es el ensamblado y todo lo que es el terminado, o sea, barnizado, lijado, pintado, etcétera, ¿cierto? Eventualmente empacado. Y esas son las distintas actividades principales. Entonces, esto que acabamos de hacer para esos dos procesos centrales del área de transformación, que son el diseño de productos y la fabricación, habría que hacerlo para cada uno de los distintos procesos centrales que hemos visto en las distintas áreas, en la logística, en la diseño de en la definición de la calidad, en la exhibición y venta, en la logística de salida, bla, 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 en las distintas cosas que aparecen ahí, ¿cierto? Y eso es lo que aparece en la diapositiva siguiente, ¿ya? No voy a ir sobre eso, sobre cada uno, pero ustedes pueden mirarlo. Reitero, esta no es un detalle de todas las actividades, sino que hemos agrupado las actividades más importantes, las hemos agrupado ahí, ¿ya? De modo de que ustedes tengan una idea, una visión de qué es lo que podría ser esto. Esperen un segundo, estamos aquí chequeando. Bien, me corrí para abajo para darle espacio a la diapositiva. Entonces, fíjense que lo que hay a continuación es que una vez que yo tengo las distintas actividades principales, las distintas actividades que son necesarias para realizar cada uno de los procesos, viene la fase de programación. ¿Cierto? Que programarlo es asignarlo en el tiempo. ¿Cuándo se van a realizar? Algunas se van a realizar de manera esporádica, una vez al año, una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, ¿cierto? Hay otras que se van a realizar de manera más continua. Algunas van a demorar poquito, otras van a demorarse mucho, ¿cierto? Una extensión. Y para eso uno utiliza una carta Gantt. Una carta Gantt es de alguna manera un gráfico que lista cuáles son las distintas actividades que son necesarias de hacer y pone hacia el lado derecho el tiempo, ¿ya? O sea, puede ser semana, puede ser meses, puede ser trimestre. De hecho, en el ejemplo que vamos a utilizar trimestre. Entonces se indica más o menos en qué momento en el tiempo se va a marcar gráficamente en qué momento en el tiempo se va a realizar cada una de estas actividades. Entonces, esta es la carta Gantt para estas distintas actividades. Entonces, por ejemplo, voy a partir por este ejemplo de acá arriba. Fíjense ahí, lo que es la actividad 1, ¿cierto? Esta de la calidad media, la definición de la calidad media y más o menos de cuánta cantidad vamos a producir. Eso yo necesito hacerlo en el trimestre 0. O sea, el trimestre 0, supongamos, es antes de partir a la fabricación, ¿ya? Esto está hecho pensando más en un plan de negocio, o sea que hay un trimestre 0. Esto cambiaría en el caso de una empresa que está funcionando, no existe trimestre 0 porque pero se entiende que es el trimestre anterior que el trimestre 1, ¿cierto? Y por ejemplo, todo lo que tiene que ver con compras de insumos y si es que tienen que haber insumos internacionales, etcétera, bueno, eso ocurre a continuación hacia fines del trimestre 0. Fíjense que hay, en el caso de órdenes de compra y de aduana y transporte, todo lo que tiene que ver con la traída de los productos desde los proveedores, ¿cierto? Ocurre en este caso en 3 oportunidades durante el año, ¿ya? Es lo que aparece ahí.
Entonces, básicamente lo que indica esto es que se van a hacer 3 órdenes durante el año y con eso se tienen que comprar los insumos o productos que sean necesarios para la fabricación en la compañía. Y fíjense que para la actividad de bodegaje, que tiene que ver con los inventarios, ¿cierto? Con los inventarios que llegan de los distintos insumos, materias primas, etcétera. Fíjense que esas parten también hacia fines del trimestre cero, cuando están llegando, empiezan a llegar los productos de los proveedores. Ahí yo ya tengo que tener listo mi bodega y las actividades de bodegaje, ¿cierto? Y de hecho, si vamos hacia abajo, fíjense que abajo tenemos el tema de instalaciones, y dentro del tema de instalaciones está el tema de bodega. Y fíjense que una de las actividades que pusimos ahí, importante, es encontrar bodega, encontrar tienda dice viña, y bueno, no, encontrar tienda y cerca de la carretera, dice viña está de más, ¿cierto? Entonces, y esa actividad, fíjense que está puesta ahí durante el trimestre cero, porque inmediatamente en el trimestre 1, de acuerdo a la programación que tenemos aquí, van a empezar a llegar los inventarios, por lo tanto esto tiene que estar listo, la bodega tiene que estar lista y la fábrica probablemente tiene que estar lista, funcionando, antes de que empiecen a llegar los insumos. Entonces, fíjense que esas rayitas entonces nos indican cuándo se va a hacer y cuándo se va a extender. Y como pueden ver, hay algunas rayitas que parten antes, otras que parten después. Hay algunas rayitas que son más extensas, o sea, de alguna manera duran más tiempo, o incluso algunas que son continuas, o sea, no paran. Por ejemplo, el bodegaje o la fabricación. Si ustedes a donde dice abajo muestra de fabricación, fíjense que ahí eso es constante, ¿cierto? El proceso de tienda y ventas también es constante. El proceso de inventario de bodegaje, pero de los productos terminados, o sea, no de los insumos, sino que de los productos terminados también es constante. Y así sucesivamente. Esto es lo que es una carta Gantt, ¿ya? Y la carta Gantt, de hecho, para hacerla completa, a la derecha de esto, no me cabe en la slide, perdón, no me cabe en la slide, ¿cierto? A la derecha de esto, acá, digamos, en este sector, debería ir además los responsables. ¿Quiénes son los responsables de estas distintas actividades? Ahora, esta es una carta Gantt gruesa. Si ustedes se fijan, uno podría hacer una carta mucho más detallada, porque para cada una de esas actividades que aparecen al medio, ¿cierto? Acá, para cada una de estas yo podría incluso hacer subactividades o subacciones más específicas y hacer una carta Gantt por área, o por ejemplo, para la logística de entrada, para la logística de salida, para las instalaciones, etcétera, ¿ya? Bueno, esto, como dice ahí, es necesario que agregar el indicador responsable o deadlines. Bueno, aquí aparecen los deadlines cuando se tienen que cumplir ciertas cosas, ¿cierto? Y además, como aparece ahí un chiquitito, el tema de tener una idea del tema de las platas, que va a ser algo que voy a hablar al final, que tiene que ver con el presupuesto. Entonces, esto es una herramienta que nos sirve para programar las operaciones y que es muy central. Yo diría que esta es una herramienta muy clave, muy importante para la gestión de operaciones y la planificación de operaciones. Bueno, otra que también nos ayuda, esta es más detallada y tiene que ver con problemas que existen cuando yo sé que hay interacción, o digamos que hay una interrelación entre las distintas actividades, y esto me puede indicar de alguna manera qué cosas tengo que hacer antes o después, o qué actividades son de alguna manera críticas, ¿cierto? Y por lo tanto no pueden fallar, o yo tengo que tener respaldo ahí, de modo de que la producción no falle. Esto es una de las maneras de hacer esto, el diagrama PERT, que involucra, ¿cierto? Por ejemplo, en este ejemplo en particular, son las distintas actividades, esto es más sencillo, las distintas actividades para realizar para armar una hamburguesa. Entonces fíjense que va desde separar las hamburguesas de carne, preparar el bollo, los materiales, etcétera. Después asar la carne, aparece ahí arriba. Abajo aplicar la salsa al bollo, o el bollo significa el pan, ¿no? Poner las hamburguesas cocinadas sobre el bollo de pan, cubrirla con queso y vegetales, poner la Big Mac en un paquete o en una cajita, ¿cierto? Poner el paquete en un recipiente caliente y después servir al cliente. Esas son las distintas
fase. Ahora, fíjense que para una empresa que de alguna manera establece que parte de su oferta de valor es entregar hamburguesas de buena calidad o ricas de manera rápida, y un elemento central de la oferta, de la propuesta de valor y por lo tanto de la calidad del producto y del servicio es que sea rápido. Bueno, el tema de cuántos minutos esto se demora es muy central, ¿cierto? Es muy central y por lo tanto, fíjense que aquí surge, y este es un ejemplo sencillo, uno puede identificar lo que se llama el camino crítico. El camino crítico es el camino que no puede fallar, porque si falla, esto va a extender el tiempo que, por ejemplo, en este caso se va a demorar la fabricación de un producto, en este caso la Big Mac. Y como vemos, ¿cierto? Por este proceso, porque nosotros ordenamos de manera lógica temporal los distintos procesos y le asignamos a cada uno de estos procesos, le asignamos, fíjense que lo que está entre paréntesis son los segundos que se demora esto, ¿ya? Entonces, separar la hamburguesa, etcétera, los materiales, 20 segundos. Asar la carne, 120 segundos o 2 minutos. ¿Cierto? En estas planchas ultra especiales que tienen ellos. Aplicar la salsa al bollo, 10 segundos. Poner la hamburguesa sobre el bollo, 5 segundos, etc. Y ahí aparecen los distintos segundos que se demora esto. Entonces, fíjense que desde este punto de vista, un elemento crítico donde hay como un cuello de botella, por llamarlo así, ¿cierto? Es el asado de la carne. O sea, todo lo que tenga que ver con el asado de la carne. Si el asado de la carne no ocurre bien, ya sea porque se demora ese proceso o porque la plancha no está funcionando bien o por lo que fuere, ¿cierto? Porque se equivocó el cocinero, digamos, y no tiró las hamburguesas a la plancha al tiempo adecuado, ¿cierto? Todo se va a retrasar. El aplicar la salsa al bollo o preparar el bollo para que después poner la hamburguesa, eso no da lo mismo, porque ahí las personas tienen mucho tiempo. Se pueden demorar incluso 15 segundos, 20 segundos y no influiría mucho. Pero sí influiría mucho el que ahí hay un error en términos de asar la carne. Ahora, este ejemplo que es sencillo, ¿cierto? Y que permite identificar una actividad crítica donde hay de alguna manera un problema y por lo tanto, si es que yo quiero minimizar el tiempo total, la única manera de hacerlo es tratando de mejorar el tiempo de esa acción en particular, sobre todo porque tiene además muchos segundos, también, o cualquiera de los demás elementos que están en la ruta crítica, pero esa me parece como un elemento muy central. Bueno, eso, imagínense cuando hay múltiples actividades que están interrelacionadas o que se hacen en paralelo. Este es un ejemplo sencillo porque tengo solamente 2 actividades en paralelo, pero en la práctica ustedes se imaginarán que hay varias que pueden ir en paralelo y particularmente, imagínense una fabricación de un auto o la fabricación de una cosa más compleja. Entonces, para resolver qué debe ir primero y cuándo, digamos, ¿cierto? Existe uno puede utilizar el diagrama PERT y hay técnicas de investigación de operación que se llaman, ¿cierto? Para optimizar este proceso de modo de, por ejemplo, simplificarlo o hacerlo más tiempo efectivo, que sea más corto, ¿ya? Y para eso existen estas técnicas de investigación de operaciones y ahí podrán verlo en esa área. No es el objetivo de este curso. Nuestro curso basta con que entiendan lo que es la carta Gantt y que hay algunos métodos matemáticos que permiten de alguna manera hacer esta optimización de manera más, voy a decir, cuantitativa y más cierta, ¿ya? Bueno, un último punto que tiene que ver con el plan y que se deriva de esta planificación de las distintas actividades es que yo tengo que llegar, como decía ahí, a montos, a platas. O sea, cuáles son cuánto me van a costar esta actividad y cuántos son los recursos que yo necesito tener en cada momento en el tiempo para poder ejecutar estas acciones. Aquí yo saqué, no lo hice, o sea, lo saqué de un ejemplo real, digamos, de un plan de negocio, de una mueblería que encontré, ¿cierto? Y en este caso, en vez de trimestre, tenemos año, y de una fábrica de muebles, ¿cierto? Dice, extraído de la tesis de fabricación y comercialización de muebles multifuncionales. Entonces, fíjense que aquí hay como 2 áreas, hay como 2 planillas, si ustedes quieren, de cálculo, 2 planillas de Excel. Una que tiene que ver con las inversiones, que tiene que ver con los equipamientos, con todo lo que hay equipamiento, máquina, ¿cierto? Y eventualmente podría ser la compra de instalaciones, bueno, ahí están, instalaciones y remodelación, o sea, todo lo que es adecuación de las instalaciones, todo lo que es de alguna manera más fijo, lo que se llama activo fijo, algo que está fijo en la compañía, y lo que aparece
aparece abajo son los gastos, que es como más recurrente y más corriente, ¿cierto? Y tiene que ver con los insumos, tiene que ver con los sueldos, tiene que ver con los arriendos, en este caso porque se arriendan inmuebles, eventualmente mermas o pérdidas que se producen. Recuerden que no todos los materiales, no es que todo salga perfecto, ¿cierto? Si yo tengo madera, probablemente hay un porcentaje de la madera que yo voy a utilizar en los muebles, pero hay un porcentaje que se va a ir a merma o se va a perder, ¿ya? Bueno, todo eso lo tengo que calcular y va a calcular en base a qué, en base a una estimación de la capacidad o del tamaño de la venta, ¿cierto? Ahí hay una interacción muy importante entre producción y marketing, porque marketing, en lo que es su plan de marketing y ventas, va a tener que generar, ¿cierto?, una estimación de cuánto yo espero vender de muebles en durante un periodo de tiempo, en este caso anualmente. Incluso debería hacerlo mensualmente, de modo que la gente de producción lo tenga claro, porque si bien aquí aparece un presupuesto de producción y un plan de producción que en este caso es anual, en estricto rigor uno debería tenerlo al mensual, y en las empresas que son más detalladas tienen incluso planes de producción semanales, ¿cierto? O sea, muy al detalle. Bueno, esa actividad que yo tengo que hacer para producir y para generar esa cantidad de, en este caso, muebles, 359 el primer año, 1100 el segundo y así sucesivamente hasta llegar a 2500 en el año 5, bueno, eso genera una serie de costos, ciertos gastos que yo necesito incurrir. Obviamente van aumentando a medida que va aumentando la cantidad, y eso, monto de plata, ¿cierto? Yo los tengo que tener o tengo que ver cómo los voy a financiar, cómo voy a financiar el pago de los sueldos, cómo voy a financiar, pero tiene que estar establecido el pago de los insumos, pero tiene que estar establecido un presupuesto de modo que el gerente de finanzas y el gerente de operaciones también, ambos, sepan, ¿cierto?, cuándo se va a necesitar esta cantidad de plata y los recursos estén disponibles para que no nos pase lo que yo decía en el ejemplo anterior, en el ejemplo primero, que justo estábamos fabricando y se nos acabó o nos falta el pegamento. Eso no puede suceder. Y eso, una manera de precaverlo es que estas actividades que ya las tengo programadas en el tiempo, además las valorice y las lleve a un presupuesto. Obviamente que para valorizarla voy a necesitar una estimación de los costos, y para eso voy a tener que ir a buscarlo al mercado, hacer cotizaciones, y por eso hay un área de compras que va a estar encargada, ¿cierto?, de probablemente hacer una estimación de esto. A veces el presupuesto de operaciones lo hacen en conjunto, el área de compras con el área comercial y el área de producción. Eso va a depender de la organización de la compañía, pero el gerente de producción, el que está encargado de producción, el que está a cargo del área, va a tener que desarrollar un presupuesto que es su responsabilidad, y por lo tanto él tiene que asegurarse que estén ahí incluidos todas las distintas actividades y los costos asociados, de modo de que el área de operaciones tenga los recursos para poder completarlo. Bien, eso es un poco lo que tiene que ver con la planificación de operaciones. Nos vemos en una próxima clase.